Guys, ayer estuve en el cine y adivinar qué vi. Correcto, La hormiga Juan. Nah, estoy completamente joking. Hubiese sido magnífico, pero no. Vi La Odisea de Christopher Nolan. Y chicos, tengo que deciros que no la vi como Christopher Nolan quería que la viese. Y muy probablemente tú tampoco. Pero tengo que decir que tranquilo, no es tu culpa porque en España literalmente no se puede. Únicamente hay 41 salas en todo el mundo donde realmente se puede ver la película tal y como se rodó. 25 de estas salas están en Estados Unidos y, como no, ninguna está en España. Tampoco hay ninguna cerca de Latinoamérica. La más cerquita que tendríamos de España sería en Francia. Creo que era el ¿cómo se llama esta parte? Montpellier, casi lo digo. Y os tengo que decir una cosa, mi sensación al salir del cine y saber que estaba viendo una versión recortada de esa película fue de no quedarme a gusto con lo que había visto, sobre todo viniendo desde la parte cinematográfica. Era como que no había visto la peli al 100%. Ahora, en estos próximos minutos te voy a contar por qué inventaron una cámara nueva únicamente para grabar esta película. Sí, así de loco es. También te voy a contar por qué el casting cabreó a medio internet y cómo esta película ha sido construida por dentro. El primer dato del que os quiero hablar es del IMAX 70mm, que todo el mundo está hablando de él, pero creo que hay un concepto erróneo de lo que significa. Un IMAX 70mm no es una pantalla que es mucho más grande, sino que el IMAX 70mm es más película. Cada formato que hay por debajo es lo que llamamos un recorte. El IMAX 70mm, por ejemplo, el nativo es 1:43:1, que es la relación de aspecto, que este literalmente es el que se acerca más al campo visual humano, a cómo percibimos nosotros las cosas. Luego tenemos también el fotoquímico, que es 2:20:1, que es bastante más ancho, pero estás perdiendo tanto información por la parte de abajo como la de arriba. Y luego lo que es la sala normal, que es un 2:39:1 y que pierdes pues muchísimo más. Yo en mi caso lo vi en una sala normal, con lo cual me quedé un poco en Pascuas. ¿Hay varias salas IMAX en Madrid, en España? Sí hay, pero IMAX no quiere decir que se transmita como la película de Nolan, que ahora vamos a hablar de eso. Y claro, todo esto ha montado un revuelo enorme, porque tanto en Nueva York, en Los Ángeles, no quedaban entradas para estos cines 70mm IMAX. No quedaban entradas, pero no para la siguiente semana, sino para finales de agosto, las primeras semanas de septiembre. Prácticamente estamos hablando de que 2 meses después del estreno de la película no va a haber entradas en estos cines. Incluso ayer, por curiosidad, me puse a mirar porque pensé, vale, ¿cuál es el cine más cerca que tengo disponible para ir? Porque de verdad quiero ir a ver esta película en este formato. Y vi el de Londres, que me haría especial ilusión ir, no. Pero guys, había gente que estaba vendiendo las entradas para ver la película por 500 pounds. Y claro, con todo este revuelo se está acusando ahora a Nolan de elitista, de hacer gatekeeping, de que esta versión dependa de dónde vives, cuánto puedas pagar. Pero bueno, yo aquí os voy a dar mi punto de vista, porque hay una cosa que la gente se está saltando, y es que Nolan y Hoyte, que es el director de fotografía de la película, ellos compusieron cada uno de los planos centrados. Entonces la información narrativa de la película tú la puedes ver. Está completamente colocada para que lo veas en el formato que lo veas esa función narrativa. Y él obviamente sabía que la mayoría de su público no lo iba a ver en 70mm. Entonces yo creo que el mayor malentendido está en que la gente piensa que la película pues no se pensó para otras salas, cuando realmente sí. Yo sinceramente no creo que sea elitismo, y mi más sincera opinión, chicos, es que incluso le da un toque guay el pensar que únicamente hay unas salas limitadas en todo el mundo y que esta película tiene esa esencia, esa cosa rara, especial, porque además, no sé si lo tengo por aquí apuntado, pero esta película ha sido la primera película que se ha rodado completamente con IMAX 65mm. Entonces me parece que la hace aún más especial. Yo quiero ir a uno de estos cines que son tan raros y ver esta película en las dimensiones correctas. Así que para mí no es que se esté posicionando en el elitismo, sino que es más una decisión que concuerda con lo que es el director Nolan, y que desde pequeño ya nos venía avisando, desde que era un adolescente, que su sueño siempre sería grabar en IMAX. Así que, como os decía, esto no es un capricho que venga de 2026, sino que cuando él ya tenía 16 años vio To Fly,
que era un documental IMAX sobre aviación. Y desde aquel día se le metió en la cabeza que uno de sus sueños era grabar completamente en IMAX. Bueno, Nolan ha sido bastante persistente, podríamos decir, después de 40 años lo ha conseguido. Quiero que nos pongamos en contexto, porque la primavera de 2024 Nolan llama al director de IMAX. Y bueno, en esa llamada Nolan lo que hace es darle una lista con 15 exigencias que son primordiales, que las va a necesitar, que si tenían la cámara lista, ellos iban a ser los primeros en utilizarla. Entonces, para entonces IMAX ya llevaba casi 2 años trabajando en una cámara nueva y Nolan, rompiendo un poco los cánones, les cambió el calendario porque acababa de nacer una nueva cámara, la Keyley, que no sé si he pronunciado bien. Ahora, una de las preguntas que a mí se me pasa por la cabeza y que a lo mejor a ti también se te ha pasado, o si no lo sabías, ahora te lo cuento, las cámaras IMAX hacen un ruido horrendo. Suenan literalmente como un tractor, hacen muchísimo ruido. Y quiero que penséis en que cada fotograma, no tengo una tarjetita por aquí, más o menos el papel de los fotogramas es literalmente como una tarjeta de crédito, o sea, una cosa así, por fotograma. Bueno, entonces, ¿qué pasó con todo el tema este de la cámara? Ellos básicamente consiguieron una carcasa de fibra de carbono y mecanismos rediseñados. ¿Para qué hicieron esto? Pues por lo que os comentaba, porque estas cámaras hacen tal ruido que necesitaban una manera de silenciarlas. Porque ya os podéis imaginar estar en set, estar rodando y tener un diálogo entre dos personajes y no poder escuchar. Pero y es que aún así los diálogos más íntimos tuvieron que llegar a meter la cámara en un blimp, que es una carcasa insonorizada que llega a pesar hasta 109 kilos, o sea, vosotros pararos a pensar en la complejidad de una película de 3 horas con una cámara pesando 110 kilos por ahí. Y bueno, por si fuese poco, esta solución iba a crear un problema nuevo. El blimp, esta caja de la que hablábamos y que insonorizaba la cámara, era tan grande que interrumpía los diálogos entre los personajes, no se llegaban a ver. La solución, pues también analógica como es toda esta película, pusieron una especie de sistemas de espejos a los laterales de la cámara para que los personajes se pudiesen ver mientras hacían el diálogo. Me gustaría que pasásemos ahora a cómo se escribe la Odisea. Nolan llevaba más de 20 años pensando en cómo podía adaptar este poema, y lo que se lo permitió fue Oppenheimer. Casi $1.000 millones en taquilla, Oscar a la mejor película y mejor director. Y él dijo textualmente esta frase, que es: como cineasta buscas huecos en la cultura cinematográfica. ¿Esto qué quiere decir? Que mucha gente dentro de esta industria no había hecho nada parecido. No habían hecho una adaptación de la mitología. No se habían hecho muchas cosas de cine mitológico. Y él dijo, ¿por qué no? Entonces se puso manos a la obra. Tengo aquí apuntado qué fue exactamente lo que hizo. Y es bastante curioso porque literalmente se volvió a leer el poema y se sentó a escribir una lista de las cosas que definen a la Odisea. Porque al final, pensar que este poema es muy extenso, hay demasiadas cosas para narrar, pero él quería aquellas cosas donde te podías sumergir con el público, es decir, la cueva, estar dentro del caballo de Troya, estar en los barcos, las sirenas, los sonidos. Cuando él está escribiendo eso, se está visualizando como si fuese un espectador más. Y a mí esto me parece muy característico de Nolan porque es literalmente lo que hace. Él intenta hacerte parte de esa escena. Quiero hablaros también de cómo está construida esta película por dentro. Para que entendamos esto, es que nos lanzan directamente a la acción cuando ya está pasando algo y no tienes el contexto cronológico de cómo ha llegado esa persona a esa situación. Esto, por ejemplo, lo vemos con Penélope cuando está tejiendo. El siguiente es flashback y flash forward. Esto, el nombre lo dice muy bien, o sea, la conversación con la persona te lleva al momento futuro o te hace recordar el momento pasado, y juega con estos cambios de tiempo también muy característicos en Nolan, que vemos casi siempre saltos de tiempo y que lo vemos muy dramatizado además. El 3 es la revelación fragmentada, que es una información que se nos va dando durante la película a lo largo de este largometraje, y el caballo de Troya está exactamente construido así. Los detalles van apareciendo en flashbacks superpuestos. Y el cuarto, que este es mi favorito y lo quería nombrar, es cuando te enseño un elemento pero te escondo el contexto. Al final de la película te lo doy para que tu cabeza pues reorganice esa información y digas, ¡ostras! Y esto, guys, tiene 2 nombres. A nivel de una escena se llama exposición diferida, y cuando se revela la identidad de alguien se llama anagnórisis. ¿Y qué uso como ejemplo
para utilizar este recurso, la Odisea. Pero para que os hagáis una idea visual de lo que estoy hablando, la escena en la que está la figura de la Odisea como una escultura y van a decapitarla y cae y se ve la cabeza de la escultura. Eso aparece durante varias veces en la película y al final del todo entendemos el contexto de qué significa eso. Que también aquí entra mucho el tema de la interpretación, porque he visto gente dándole una connotación. Desde mi punto de vista, yo creo que lo que nos intentan transmitir con esa escena y por qué han puesto a Zendaya en ese puesto, en el puesto de la Odisea, no ha sido por nada en especial, sino que únicamente lo personifica en un cuerpo, en este caso en el de Zendaya, pero como si hubiese sido cualquier otro. Es simplemente una interpretación que su cabeza está haciendo porque está cargando con la culpa del impacto que ha tenido su decisión. En cuanto al casting, pues tenemos de todo, chicos. Tenemos a Matt Damon, que no es la primera película que graba con Christopher Nolan. De hecho, esta es su tercera, ya habiendo pasado por Interstellar, por Oppenheimer y ahora en La Odisea. También tenemos a Tom Holland, a Zendaya, a Anne. No sé, o sea, el casting era brutal. Yo os tengo que decir, guys, que para esta película iba con cero expectativas. Tampoco sabía qué actores iba a ver, pero bueno, o sea, cuando vas viendo la película es como está aquí todo Hollywood metido. Y bueno, guys, os voy a dejar este vídeo por aquí porque voy a hacer una segunda parte, ya que creo que esta película da para hablar, es bastante extensa. Tengo muchísimas más cositas que comentar. Si no sabías algo y te ha gustado este vídeo, házmelo saber con un like, puedes también suscribirte y nos vemos en la segunda parte. Chao, chao.